El día de hoy estamos iniciando la cuarta clase del ciclo Fundamentos de la Fe Cristiana. La clase de hoy, la lección lleva por título Su pueblo. Vamos a saber quién es el pueblo de nuestro Dios. Vamos a recordar algunas cosas que tienen que ver con la clase de hoy, pero que también vimos la semana pasada. Sus promesas tienen un origen para su pueblo. Y estas comienzan con Abraham, el padre de la fe. Vamos a ir todos. María, por favor, busca Génesis capítulo 12, versículo 1. Génesis capítulo 12, versículo 1. Mientras María busca ese versículo, vamos a pedirle a Juanito Muñoz que busque Hebreos 11 del 13 al 19. Hebreos 11 del 13 al 19. Y vamos a pedirle al Daniel que busque Hebreos 11 del 35 al 39. Hebreos 11 del 35 al 39. María, ¿tienes Génesis 12:1? ¿Te puedes desmutear, por favor? Ya, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Ay, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, aquí, a la tierra que te mostraré. Amén. El Señor le entregó una instrucción a Abraham. Así es. Vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te mostraré. De esa instrucción, ¿verdad? De esa norma que le dijo a Abraham, ¿cierto? Ya ahí comienza, ¿cierto? A nacer este pueblo. Exactamente. Y vamos a ver una palabra que vamos a definir y que ya habíamos visto la semana pasada, porque Abraham se le llama el padre de la fe. ¿Qué es fe? Fe en hebreo es emuná. Y emuná es una palabra con un significado muy profundo. ¿Qué significa en hebreo fe? Emuná significa que la persona que tiene fe, que tiene emuná, da su vida por lo que cree. Tiene una convicción profunda. Quienes niegan su emuná, negar su fe, es negar la esencia misma de su existencia. Así es. Esto nos habla de la fe que tenía Abraham y la que nos relata el escritor de la carta a los hebreos. ¿Qué dice Hebreos Hebreos capítulo 11, del 13 al 19, Juanito Muñoz, por favor? Buenas noches a todos. Hebreo 11 del 13 al 19. Amén. Amén. Todos estos murieron en fe sin haber recibido la promesa que se les hizo, sino que se regocijaron en ella viéndola de lejos, reconociendo que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Porque los que dicen tales cosas demuestran que buscan su ciudad, pues si ellos hubieran buscado la ciudad de la cual procedían, habrían tenido la oportunidad de retornar e ir a ella. Pero ahora es evidente que anhelaban una mejor que esa, la cual está en el cielo. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse su Dios, porque les ha preparado una ciudad. Por fe, Abraham ofreció a Isaac en su prueba y a su unigénito ofreció sobre el altar al que había recibido por la promesa, por cuanto se le dijo, dos puntos, abro comillas, en Isaac te será llamada descendencia, cierre comillas. Él pensó para sí mismo que Dios era poderoso aún para levantarlo de entre los muertos, por lo cual, hablando figuradamente, recibió de nuevo a Isaac. Amén.
Amén. Vemos por qué entendemos de parte de nuestro Dios a través de la Escritura, por qué una de las características o uno de los argumentos, por qué a Abraham se le llama el padre de la fe. Nuestro Dios le pidió que sacrificara a su hijo, a Isaac, el hijo de la promesa. Y aquí el versículo 19, Abraham no duda en nada que tiene un Dios tan grande que es posible resucitar a Isaac si él llegaba a ofrendarlo a nuestro Dios. Así es. Esta sería la segunda ocasión, ¿cierto?, que Abraham debería demostrar esa emuná que no cuestiona, ¿cierto? No se hace preguntas, sino que recibe la información, recibe la instrucción y la pone por práctica. Y aquí, otra vez un ejemplo. Primero lo llama, le dice, sale de tu tierra y te mostraré algo. No le ha mostrado nada y Abraham, ¿qué hace? Escucha la instrucción y la pone en práctica. Eso es emuná, eso es fe. Vamos a ver en mismo Hebreos, quédese ahí en el capítulo 11, el versículo 1. ¿Qué es la fe? El escritor de Hebreos nos explica en el versículo 1 qué es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros hemos creído en Jesucristo nuestro Señor, no Así le es. hemos visto, Así es. pero creemos en Él, Amén. Amén. que nos salvó, Así es. que en Él tenemos vida eterna Amén. y que nuestro rescate está a las puertas. Así es. Miren, del versículo, ahí en el mismo capítulo 11, del versículo 8 al 11 de Hebreo, dice así: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Me río porque de ese que salió como casi muerto, así se está refiriendo a Abraham por la edad, ¿cierto? O sea, ¿te acuerdas de mí cuando conversamos? Pero serán 99 años que corresponde a la edad de hoy, 99, un viejito 99, bien viejito, será correspondiente a esos años lo mismo. Aquí da respuesta, si la escritura da la respuesta a todo. Aquí no está diciendo en esa frase, incluso, que estaba casi muerto, ese que estaba recibiendo la promesa. Así que cuanto más nosotros, si Dios nos ha prometido algo, hermano, dígale amén al Padre ahí y dígale, voy a esperar en ti, voy a creer, lléname de tu emuná. Aleluya. Amén. Y Hebreos 11 del 35 al 39. Daniel. Dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, ya más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. No. Cuando yo leo, disculpa Sí, Alejandro, dale. cuando yo leo estos versículos,
echa por tierra el evangelio de la prosperidad. Exactamente. Lo echa por tierra. Sí hay algunos afortunados Sí, que pueden viajar en avión, que pueden andar en tremendos autos, que tienen tremendas mansiones, y si las consiguieron con el fruto de su trabajo y el sudor de su frente, sean muy bendecidos. amén. Pero la Escritura dice algo muy cierto en relación a aquellos que logran todas esas cosas a causa de abusar espiritualmente de las ovejas o de hacerlo de manera fraudulenta y con engaño. Y me da gozo también porque esto nos muestra que a veces no es que estemos pecando, porque hay algunos que dicen que porque están enfermos, porque están pobres, porque están Un poco un poco angustiado, angustiados, están triste siendo a veces. perseguidos, atribulados. En algunas congregaciones o en algunos círculos se toma esto que les pasa porque están pecando. Y aquí la Escritura dice que ellos fueron puestos a prueba. Y estaban siendo puestos a prueba por dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Gente hermosa y valiosa que dio su vida por lo que creía. Eso es emuná. Sí, pues. ¿Cuándo se muestra que yo tengo fe? ¿Cuándo se muestra que yo tengo emuná? Cuando estoy pasándolo mal. Cuando no niego, cuando estoy triste, estoy angustiada. Cuando viene el dolor, golpea mi puerta y aún sé que de ese dolor profundo que puedo sentir, tengo esperanza y tengo paz en Dios. Sí, y cuando leía, ¿notaron ustedes cuando la Emma empieza a leer el primer versículo de lo que acaba de leer, pueden leer? Porque hay una buena noticia ahí, de entre todas, hay una buena noticia porque recibían mira, ¿qué dice? ¿Cómo recibieron? Unas mujeres recibieron a sus muertos resucitados. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Así es. Porque acuérdate que cuando resucita Yahshua, no solo resucita él, sino que resucita, lea la escritura, resucitan varios más, ¿cierto? Así que eso no quería, un detalle. Amén. Su pueblo comienza con una hermosa promesa Amén. realizada a Abraham en Génesis 12 del 1 al 5, donde Dios le instruye a Abraham dejar su tierra, su parentela, prometiéndole que hará de él una nación grande y que en él serán benditas todas las familias de la tierra. Vamos a recordar que cuando el Señor le promete esto a Abraham, ¿cuántos años tenía Abraham? 75. Sí. Vamos a anotarlo. ¿Cuántos años pasaron para que Dios le volviera a repetir esa promesa y que al año siguiente Abraham tuviera a Isaac en sus brazos? 24 años. 24 años. A la edad de 99 años. Y a los 100 pudo tener recién a Isaac en sus brazos. A este casi muerto, dice la escritura. Aleluya. Es extraordinario el Dios al cual servimos. Amén. Y Él quiere que nosotros aprendamos a tener paciencia. La prueba trae consigo que nosotros aprendamos a tener paciencia, aprender a esperar en Él. Yahweh, el nombre de nuestro Dios en hebreo, y Jehová en la versión Reina Valera, le vuelve a prometer que hará de él una nación grande. Así es. Ya han pasado 24 años desde su primer encuentro y Abraham sigue caminando y creyendo a Dios y confiando en su promesa. Un año después, como les decía, a los 100 años nació su hijo Isaac. Vamos a Génesis 21, del 3 al 5. Vamos todos para allá. Génesis 21, del 3 al 5. El delegado de la familia Villagrán León. ¿Podrá leer, por favor? Amén. Génesis
21 del 3 al 5. Buenas noches. Entonces, cuando el pueblo de Moab vio que los israelitas eran muchos, No. se Este, aterró. esta es Génesis 21. 21 Del 3 al 5. del 3 al 5. Vamos, Vicente. Estoy número. Tienes que ir primero. Vamos, lo esperamos. No me di cuenta cuando está el número. Leí muy rápido. 21. 21, ¿verdad? Sí, Sí, 21. 21 del 3 Del al 3 al 5. 5. Ya, Ya. Vicente. Y Abraham le puso por nombre a su hijo Isaac. 8 días después del nacimiento, Abraham circuló a Isaac tal como Dios había ordenado. Circuncidó. Circuncidó. Ya, ¿y qué más? Hasta el 5. Ahí Hasta yo, el 5. hasta ahí yo. ¿Y el 5? El 5 falta. Abraham tenía 100 años de edad cuando nació Isaac. Amén. Amén. Entonces la Amén. Biblia nos confirma que cuando Abraham tuvo en sus brazos a Isaac, tenía 100 años. Por eso se le llama a Abraham el padre de la fe. Y como ya lo hemos explicado, Abraham tenía una firme convicción en lo que Dios le había prometido. Amén. María, busca Génesis 26:5. Vamos a ver que esta característica de Abraham debiera estar en cada uno de nosotros. Génesis 26:5. Y los que pueden remarcarlo en su Biblia, márquelo, porque esta es una característica que debiera brotarnos por todos los Por los poros. poros. Yo lo tengo marcado. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Amén. Por cuanto oyó Abraham mi voz. Así es. Abraham tuvo la bendición de escuchar directamente la voz de nuestro Dios. Nosotros, ¿cómo escuchamos la voz de Dios? No espere que venga un sonido etéreo, venga del más allá. No, tenemos su palabra. Y aquí está donde nosotros podemos leer las palabras de nuestro Sí, Dios. importante, hay tendencias por ahí, ¿verdad? Que dicen, no, lo que está en la Biblia, lo escrito en estos tiempos, ya no tanto lo escrito. Hay que escuchar solamente ahora la voz del Espíritu Santo. Pero aquí entonces nos da a entender que la voz de Yahweh, la voz del Espíritu Santo, siempre los va a llevar ¿a dónde? A sus instrucciones, a sus mandamientos, a sus preceptos, ¿verdad, Anita? A su palabra. Y ojo, y no estaba todavía los 10 mandamientos cuando está charlando con Abraham, pero así habían instrucciones que las conocía muy bien. ¿Y se acuerdan? Deuteronomio 29:29, las cosas reveladas, ¿cierto? Son para que las pongamos en En práctica. práctica. Y las demás, las ocultas, son de Yahweh. Exactamente. Y por lo demás, tenemos harta palabra revelada para poder poner en práctica, Sí, hermano. para andarnos metiendo en cosas ocultas. Claro, copuchento O sea, nomás, copuchento. Tenemos harta palabra que debemos poner atención en practicar. Así Miren, es, vamos. Génesis 26, del 1 al 5. Vamos a ver y a recordar a quién le está haciendo la misma promesa que hizo Abraham, pero a uno de sus descendientes. Daniel, por favor. Génesis 26, del 1 al 5. Amén. Génesis 26 del 1 al 5. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová
y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Amén. Entonces, ¿a qué descendiente nuestro Dios le estaba declarando la misma promesa hecha a Abraham? ¿Se dio cuenta quién fue? A Isaac. Alejandro, por favor, Génesis 28 del 10 al 22. Génesis 28, del 10 al 22. Estamos estudiando cómo nació este pueblo llamado Israel. 28. ¿Qué número, Anita, por favor? Del 10 al 22. Ya. Dice así, amén. Salió pues Jacob de Besaba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Yahweh que subían y descendían por ella. Y aquí Yahweh estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Yahweh, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y a todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueras y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Yahweh está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, Betel, aunque luz en el nombre la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que yo voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Yahweh será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Amén. Aquí pasan dos cosas importantes. Así es. Primero, vemos a Jacob, que si bien es cierto, es hijo de Isaac, Así es. el Dios de Isaac hasta ese momento no era su Dios. No, lo dice claramente. Él lo conocía, él había escuchado de este Dios, De oídos. pero no era su Dios. Y aquí en el 21, Jacob le hace una promesa a Yahweh, le dice, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Sí, ahí aparece el mí. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y además le hace una promesa. Le dice, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Quiere decir que Abraham e Isaac lo practicaban. Pero él Exactamente. hasta ese momento no, pues entonces no, ya ahora sí. Eso es lo primero. Así es. Y lo segundo, que Yahweh le hace la misma promesa Así es. que hizo a Abraham, que hizo a Isaac y
le hace a Jacob. Dios vuelve a presentarse a Jacob y vamos a Génesis 31 y aquí vamos a ver algo extraordinario. Miren, del 11 al 13, Génesis 31, vamos todos para allá. Del 11 al 13 dice, y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abirragados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Aleluya. ¿Cómo nos vamos dando cuenta que el que se presenta a Abraham, a Isaac y a Jacob en forma visible, como con Isaac, porque se Exacto. presentó en forma visible, con Abraham escuchó una voz y más adelante también visible, es el ángel de Jehová, ¿cierto? Dice clarito ahí. Y nosotros ya hemos estudiado ya que a quien se le dice ángel de Yahweh en la escritura es Yahshua, porque él Nuestro Señor es nuestro Jesucristo. Señor, él es Dios, él Amén. es Yahweh. Por eso el primer mandamiento para el pueblo de Israel, Shema Israel, Yahweh uno es, aleluya. Y miren, aquí Jacob obedece. Así es. No es que él se quede dando vueltas ni pensando, sino que obedece. Y vamos todos a Génesis 35. Juanito Muñoz, por favor. Génesis 35, del 9 al 12. Génesis 35 del 9 al 12. Amén. Y cuando Jacob venía de Padán de Aram, Dios se le volvió a aparecer y lo bendijo. Luego le dijo Dios, dos puntos, ya no se llamará tu nombre Jacob, sino que tu nombre será Israel. Así llamó su nombre Israel. Además le dijo Dios, dos puntos, yo soy el Shaddai, Dios, sé fecundo y multiplícate. De ti procederá un pueblo y multitud de pueblos, y reyes surgirán de tus lomos. La tierra que juré a Abraham y a Isaac, a ti te la daré, a tu descendencia después de ti daré la tierra. Amén. 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 Qué aclaratorio. Gracias, Juanito. Así es. Dios se le vuelve a aparecer a Jacob y le cambia el nombre y le vuelve a declarar la misma promesa que le había dado a su abuelo Abraham y a su padre Isaac, Así es. que de él iba a ser una gran nación. Dios le cambia el nombre a Jacob. Jacob significaba usurpador, tramposo, e Israel, el nombre que ahora le entrega a Dios, significa soldado de Dios, luchar por Dios, el que lucha con Dios, pero no luchando con Elohim en el sentido de oponerse a Dios, sino más bien el que se esfuerza con Yahweh. Fue a través de Jacob, de su descendencia, que la promesa dada a su padre Isaac y a su abuelo Abraham comenzó a cumplirse. Y este pueblo ya va tomando forma, esta descendencia. Vamos a Génesis 49. Vayan conmigo a Génesis 49, del 1 al 27. Y aquí vamos a ver, ustedes van a ir marcando ahí los nombres de los hijos de Jacob, llamado ahora Israel. Versículo 3. ¿Qué nombre aparece ahí? Rubén, Rubén. tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor. Principal en dignidad, principal
en poder. Versículo 5. ¿Quién sigue? Simeón y Leví son hermanos. Armas de iniquidad son sus armas. Versículo 8. 8. Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. 13. 13. Buena. Zabulón en puertos de mar habitará. Será para puerto de naves y su límite hasta Sidón. 14. Isaacar, asno fuerte que se recuesta entre los apriscos. Amén. Amén. 16. 16. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. 19. 19. Gad, ejército, lo acometerá, mas él acometerá al fin. 20. 20. El pan de Aser será sustancioso. 21. Neftalí, sierva suelta. 22. 22. Ramá, fructífera es José. Y el 27. 27. Dice, está acá. Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Más adelante vamos a estudiar estas profecías porque son Sí, en la oración de bendición. la bendición final que Israel da a sus hijos. Pero aquí nada más que estamos destacando en esta breve lectura los nombres de los 12 hijos de Jacob. ¿Quiénes son? Rubén significa mira un hijo. Simeón significa escuchar. Leví significa unido. Judá significa alabanza de Yahweh. Zabulón significa morada. Isaacar significa recompensa. Dan significa él juzgó. Gad significa la fortuna. Aser significa felicidad. Neftalí significa mi lucha. José significa añadir. Y Benjamín significa hijo de mi mano derecha. Recuerde que los nombres en hebreo tienen un significado. Así es. Y es importante cuando los padres le daban un nombre a su hijo, esto portaba en sí mismo el nombre, la misión, la esencia y el carácter a quien portaba ese nombre. Así es. Los nombres en hebreo no son al azar. Por eso es Yahshua, su nombre en hebreo. Nosotros lo conocemos como Jesús, como Jesucristo. Pero en hebreo es Yahshua, porque el nombre lleva Una misión. una misión, el carácter de quien lo porta y la esencia de quien lo porta. Yahshua significa Yahweh salva. Aleluya. Vamos, sigamos. Debido a una hambruna en Israel, o sea, debido a la hambruna que En aquel ocurrió tiempo. en ese tiempo, Israel se mueve con toda su familia de la tierra de Canaán a la tierra de Gosén, a las afueras de Egipto. Y es aquí en donde Jacob, Israel, bendice a los hijos de José. Así es. Ahora Israel declara que los hijos de José deben ser tratados como hijos de él. Génesis 48, 5. Dice, y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Aleluya. ¿Por qué? Porque al bendecir a estos dos muchachos, la primera bendición pasa hacia el segundo hijo, Efraín. Y nosotros ya la clase pasada vimos
Hay un El- patrón. hay un patrón del segundo primogénito. Y vamos a leer cuál es esta bendición que se traspasa al segundo hijo, que es Efraín. Génesis 48, del 17 al 19, Dati, por favor. Génesis 48. Del 17 al 19. Amén. Dice, pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Amén. Así es. Jacob, Israel declara que Efraín se convertirá en una multitud de naciones. En hebreo, multitud de naciones es Melo Ha-Goim, que significa la plenitud de las naciones. En el griego, naciones significa gentiles, y gentil significa de las naciones, o no de la nación de Israel. Eso significa Gentil. gentil. Así es. Desde la perspectiva de Yahweh, eres parte de su nación, Israel, o parte de las naciones. De Efraín. Exactamente. Así que, aunque Efraín recibió la bendición del primogénito, fue profetizado también que él sería la plenitud de aquellos que no pertenecen a las 12 tribus. Vamos a leerlo en Romanos 1, del 1 al 6. Vamos para allá. Romanos 1, del versículo 1 al 6. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Amén. Estos gentiles, estos de las naciones que no tenían ni Dios ni ley, que una vez que conocimos a Yahshua, a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Así es. hoy día tenemos un Dios y tenemos su palabra, sus mandamientos. Y su ciudadanía bonita. Somos Exacto. parte de Israel, que es súper importante. Injertados en este olivo verdadero Amén. llamado Israel. Nosotros que éramos olivos silvestres, Que crecíamos en el que desierto, en el campo. crecíamos en el desierto y que nuestro fruto era amargo. Fuimos injertados en el olivo verdadero y hoy día somos este olivo verde que lleva fruto. Y algunos llevan fruto al 30, otros al 60 y otros al 100. Y todos esforzándonos en el Señor para obedecer su palabra. Amén. Amén. Parte de este pueblo. Y aquí comienza a expandirse con estos 12 hijos de Israel, comienza el surgimiento de este pueblo de Israel.
Y vamos viendo cómo este pueblo comenzó y llegó a Egipto, producto de este hambre que hubo en la tierra. Así es. Llega a Egipto, aumentaron en gran número y empezaron a ser oprimidos, empezaron a ser esclavizados. Así es. Y ahí ellos clamaron a Yahweh y Yahweh provee para ellos salvación. Sacarlos de Egipto. Exactamente. Los saca de Egipto con mano poderosa. Nosotros ya hemos visto y estudiado esto. Vamos en Éxodo capítulo 1, usted ahí puede ver todo este relato en el capítulo 2, pero vamos a leer Éxodo capítulo 2 del 23 al 25. Vamos a ver qué es lo que le sucede a este pueblo. María, por favor, Éxodo capítulo 2 del 23 al 25. Amén. Mientras María busca Éxodo 23. capítulo 2 del 23 al 25, vamos a Alejandro busca Éxodo 3 del 1 al 5. Del 1 al 5. Vamos a ir recordando algunos puntos y versículos clave porque ya nosotros hemos estudiado el libro de Éxodo. María, ¿lo tienes, por favor? Éxodo 2 del 23 al 25. Sí, sí, lo está buscando. Desmuteate. Ahí sí. Qué cortito. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. ¿Eso nomás? Ah, no, Del pues 23 al 25. Leíste el 25. ya, del 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Amén. ¿Qué hizo el pueblo? Reconoció su necesidad de Dios. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Amén. Amén. Y todos los días, y de seguro que Él nos escucha. Amén. Éxodo capítulo 3, ¿de qué versículo, Mica? Del 1 al 5. Del 1 al 5 dice: apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Yahweh en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Curioso. Viendo Yahweh que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. De mirar, estaba presente, ojo. Dios es maravilloso. Amén. Él se acerca a nosotros
Así en es. todo tiempo. Aleluya. Y cuando nosotros clamamos a Él en medio de la aflicción, Él se acerca a nosotros. Él no nos abandona. Él con su mano protectora nos cubre. Y aquí vio que este pueblo estaba siendo afligido, escuchó su clamor y levantó un líder. ¿Quién es este líder? Moisés. Y se le presenta a Moisés porque cuando él va a poner un líder sobre su pueblo, no es cualquiera, sino que es una persona que él prepara, que él capacita. Amén. Cuando Dios nos va a mandar a alguna misión, con algún propósito, a algún lugar, Él no llega y nos manda, no, Él nos capacita, nos entrega las herramientas, nos entrega lo que nosotros vamos a necesitar para poder ejercer este trabajo. Así es. Y así lo hace con Moisés. Lo capacita durante 40 años. Le saca todo lo de Egipto que tenía. Exactamente. Él era tiene príncipe. encuentros con él profundos. Mm. Y cuando este hombre está capacitado, lo presenta al pueblo. Y lo presenta y este varón se presenta al pueblo y les dice: yo soy, me ha enviado. Yo soy significa muchas cosas. El nombre de Dios tiene un significado profundo, 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 que lo vamos a ver la próxima clase, porque ya los minutos se nos acabaron el Así día de hoy. Pero quedemos con esto. Dios nos muestra su amor, nos muestra su misericordia, nos muestra su bondad, y Él no hace las cosas a tontas y a locas. A través de la Escritura vemos que Él tiene un plan trazado, Así es. que es un plan perfecto, que sus promesas son eternas, y si dijo que Él lo haría, es porque lo va a hacer. Él no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta. Nuestro Dios es fiel y Amén. verdadero. Lo que le prometió a Abraham, se lo prometió a su hijo Isaac y se lo prometió a su hijo Jacob, o sea, a su nieto Jacob. Y vemos cómo en Jacob se empieza a cumplir ese pueblo, esa formación de esa nación donde nosotros estábamos incluidos. Esos de las naciones, que no teníamos ni Dios ni ley, que no estábamos quizás ni cerca de conocer a Dios por su nombre. Así es. Pero que un día le llamamos con todo nuestro corazón. Y Él nos dijo: heme aquí, heme aquí. Amén. Y abrió y extendió sus manos para recibirnos. Y hoy día somos personas bendecidas, bendecidas. Amén. Porque hemos creído en el más grande, en el Dios eterno y maravilloso, el cual hizo una transformación tremenda en nuestras vidas. Y hoy día somos llamados su pueblo. Amén. Amén.